Mahpeyker Kösem, Valide Sultan, Haseki Sultan, Naibdi Saltanat, Dermi Devlet, Ulu Valide, Sahibetül Makam, Valide Kraliçe, Valide Fakirlerin, Büyük Valide Sultan, Valideki Kebire, Valideki Muazzama, Valideki Muhtereme, Valideki Sehide, Valideki Maktule. Bienvenidos. El día de hoy vamos a ver las recreaciones faciales de la sultana Kösem Haseki Sultan, esposa legítima del sultán Ahmed I. Primero veremos algunos aspectos biográficos de la sultana, tomando como fuente la Islam Encyclopedici o Enciclopedia Islámica Turca y la Enciclopedia Británica. Kösem Sultan nació en 1589. Fue una sultana otomana que ejerció una fuerte influencia en la política otomana durante varias décadas. Fue 2 veces regente del imperio. Esto significa que suplía el mismo poder de un sultán, en un momento en que las mujeres del palacio disfrutaban de una autoridad significativa, incluso formalizada. Dentro del palacio, ella rompió precedentes. Kösem entró en la influencia del palacio a través de su matrimonio con Sultán Ahmed I. Como muchas novias reales, se decía que era de origen griego y hermosa cuando era joven. En las fuentes, el nombre Mahpeyker también se menciona junto con el nombre Kösem. Se entiende que su verdadero nombre en el harén era Mahpeyker, y Kösem, que era más conocido, se le dio como apodo. Es muy probable que Kösem obtuviera su apodo debido a su piel suave y hermosa, según el significado del nombre Mahpeyker. En persa significa luna llena, cara en forma de luna o hermosa como la luna. También se afirma que el nombre Kösem significa el carnero que va delante del rebaño de ovejas o líder de la manada, y en este sentido, apunta a su calidad de líder. Su particular belleza ayudó a ganarse el favoritismo de Ahmed, combinada con su inteligencia. Pudo ganar su considerable autoridad e influencia en el palacio entre sus concubinas. Tras la muerte de Ahmed en 1617, ella usó su influencia para apoyar el reclamo de Mustafa I al trono. Mustafa fue considerado un enfermo mental y Kösem pudo ejercer el poder a través de él, pero fue declarado incompetente y depuesto después de solo 3 meses. Mustafa fue reemplazado por Osman II, el hijo de Ahmed a través de otra concubina, y Kösem quedó al margen, pero el reinado de Osman se vio interrumpido después de que una revuelta del cuerpo de jenízaros en 1622 acabara con su vida. Mustafa fue reinstalado temporalmente. El hijo de Kösem, Murad IV, se convirtió en sultán en 1623, otorgando a Kösem el prestigioso cargo de Valide Sultan, madre del sultán. Esta poderosa posición, completa, había ganado mucha más autoridad en las últimas generaciones, especialmente a medida que la autoridad del gran visir había disminuido. La posición de Kösem fue aún más poderosa ya que disfrutó de la regencia completa durante los primeros 5 años del reinado de Murad, cuando aún era menor de edad. Cuando alcanzó la mayoría de edad, gobernó con mano dura, pero ocasionalmente se sabía que consideraba la opinión de su madre. Continuó gobernando hasta su muerte en 1640, que se cree que está relacionado con el consumo crónico de alcohol. El trono pasó entonces a Ibrahim, el único hijo que le quedaba a Kösem. Su gobierno estuvo marcado por la negligencia y la mala gestión cuando Kösem abandonó el palacio. Aunque ausente del palacio, sus relaciones e influencia en la corte permanecieron intactas. En 1648, con el imperio en un estado lamentable, ella y otros funcionarios de la corte conspiraron contra Ibrahim y los jenízaros lo derrocaron.
Mehmed IV, el hijo de 6 años de Ibrahim, fue su sucesor, y Qasem volvió a ejercer la regencia. El título de Valide Sultán pasó naturalmente a la madre de Mehmed, Turhan Sultán, pero Qasem siguió siendo su superior con el nuevo título Buyuk Valide, Gran Madre, título que se le dio como abuela del sultán. Se produjo una rivalidad entre la madre del sultán Mehmed IV y Qasem, cuando Turhan comenzó a formar su propia facción dentro del palacio y entre los militares. Qasem conspiró para derrocar a Turhan Sultán deponiendo a Mehmed y reemplazándolo con su medio hermano, cuya madre no representaría una amenaza para su autoridad. Turhan Sultán se enteró de este complot y se adelantó a ella. El 2 de septiembre de 1651, Qasem fue estrangulada en medio de la noche por hombres del séquito de Turhan Sultán, quienes, según los informes, usaron los hilos de las cortinas o su propio cabello para matarla. A continuación, presentamos las recreaciones faciales de la sultana Qasem. Sin más preámbulo, comenzamos.